y capacidad que vamos a presentárselos a ustedes. Un momento se nos une nuestro compañero Leiner, que está resolviendo unos detallitos técnicos, pero ya está con nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar presentando a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos a Francisco Rodríguez Soto, quien es académico de la Escuela de Ciencias Geográficas. Conversábamos ahora hace un rato extra micrófonos. Joven académico que tiene, a pesar de su juventud, ya bastante tiempo de trabajar en la Universidad Nacional. Sin embargo, antes de llegar a sus detalles y luego de saludarte, te vamos a pasar un momentito por la silla caliente, así que vamos a ver qué tal nos va en esa parte. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo vas? Don Juan José, un placer estar acá presente y gracias por la invitación. De veras que es un gusto, igual que al doctor Leiner Vargas y a su persona, compartir con académicos diferentes temas de realidad nacional y cómo nosotros, universitarios, nos proyectamos hacia la sociedad costarricense. Parte de nuestra misión acá en la universidad, como académicos, ha estado en la Escuela de Ciencias Geográficas y una bonita experiencia luego de haber sido también parte de esta universidad como estudiante en sus años de formación y luego regresar y ahora formar parte del cuerpo académico dentro de iniciativas que desarrollamos, le da a uno una identidad y un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿verdad? Pues bueno, ya después del saludo y la introducción que el mismo Francisco nos hace, vamos, como es nuestra costumbre, a escuchar a tener un primer corte musical. Hoy vamos a tener de invitado a un grupo nacional de altísimos quilates y muy bien ponderado por la mayoría de la población, como es Malpaís, y comenzamos con una canción muy a propósito de esta época de transición. Vamos con Presagio.
fui producto de un matrimonio muy joven y mi madre era bastante joven y también estuvo fuera del país. ¿De qué zona son? De Alajuela, de lo que es acá el centro de Alajuela, cerca de donde estamos acá en el Simpe, por el aeropuerto. Y esos años de ir a la finca que estaba ahora ya urbanizada y es un Walmart y tiene centro comercial, Gol. a piar jocotes y a recoger café, el café seco, ¿verdad? Que es el que se recoge. Me tocó Hacerlo varias veces. hacerlo en temporada de vacaciones, En la niñez. en la niñez. ¿Y en qué escuela estudiaste? Estuve en el Conservatorio Castella, aquí cerca de donde estamos también, localizados. Una linda institución donde la vocación artística y todo lo que el maestro, el gran maestro don Arnoldo Herrera nos inculcaba desde pequeños, ¿verdad? Cala mucho también en lo que uno es luego en el futuro. Claro, dos anécdotas así muy concretas que me vienen a la mente siempre que hablaba de ese gran maestro. Una, mi primer día de clase, los que veníamos de Alajuela, teníamos que tomar un autobús y nos trasladaba acá a Heredia, Barreal, ¿verdad? Al distrito de Ulloa, donde queda el conservatorio, y a la vuelta. Entonces está uno pequeño y tal vez está uno pendiente de cuál va a ser el bus, porque venían estudiantes de Cartago, de San José, de otras partes también. ¿Cuál bus me toca coger? ¿Cuál me toca? Y primer grado de escuela, estoy llorando allá afuera, esperando a ver cuál va a ser el autobús, y se van los autobuses. Y llega una figura muy emblemática, don Arnoldo, y me toma y me dice, papito, ¿qué le ocurre? Le digo, no sé, alguno de esos era el autobús mío, pero no sé cuál es. Y me dice, ¿usted es de Alajuela? Digo, sí, 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 porque tenía una pintura aquí de color, los de primer grado que nos ponían para cada autobús. Dice, bueno, ¿y de qué parte? Le digo, por el aeropuerto, detrás del aeropuerto del Parque del Agricultor, hacia Limbo Las Cañas. Me dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a mi oficina y vamos a llamar a su casa. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Siempre me voy a quedar, no sé cómo, ¿verdad? Y bueno, don Arnoldo me llevó a la casa y tenía un auto, un Nova de esos grandotes, de estilo norteamericano, ¿verdad? Y un Chevy de esos enormes, y me lleva a la casa y me deja en la casa. Y yo con ese miedo porque me van a regañar o algo, y se baja él y, bájate aquí, no hay ningún problema, voy a hablar con tu abuela, que era la que me recogía. Y ya resolvimos el asunto, ese fue uno. Y el otro que también me marcó, porque ya estaba más grande, yo en cuarto grado de escuela, después de tener lo que era expresión corporal, que eran unos cursos muy bonitos que recibíamos, tuve un accidente, me caí, me golpeé, y detrás del aula me puse también a llorar, era como muy lloroncito en esa época. Y llega y me dice, mira, ¿qué es lo que le sucede? Y digo, es que me golpeé el codo. Pero eso se le quita a usted con un helado. Usted no sabe que eso usted se pone ahí algo frío y fue y me trajo un helado de la soda, ¿verdad? Y me lo dio y me dice, vea, no diga nada, pero si se lo come aquí en el aula, usted dice que yo se lo di. Y de veras. Se le quitó con un helado. Se me quitó la Se lloradera. le quitó por el lado de la lengua, no por el lado del dolor. ¿Ah? Así Bueno, fue. ya tenemos la anécdota del, del invitado. Es decir, efectivamente es una experiencia muy particular el tener una formación artística al lado de tu formación académica. Y eso te marcó definitivamente tu vida posterior. Pienso que sí, porque ayuda mucho el tener esa posibilidad de visualizar lo que es el teatro, lo que es la música, que era lo que a mí principalmente más me agrada,
Para las artes plásticas nunca tuve. ¿Y en cuáles áreas desarrollaste más? En teatro y en folclore era en las áreas donde yo, digamos, tenía mayor posibilidad. Y en la parte de música llevaba clases de piano, Ajá. que era el instrumento que me gustaba, y flauta dulce. Esos eran mis. Y de vez en cuando le haces, porque ustedes lo ven muy joven, que los están observándolo por Facebook Live, ven que Francisco es bastante joven, pero me dice que tiene un hijo, pues dice que tiene un hijo, ¿tienes más hijos? ¿Uno? ¿Tienes solo uno? Solo uno, sí. Pero resulta que me estaba diciendo que escucha en Malpaís, porque su hijo, que también estudia en el Conservatorio Castella, escucha Malpaís. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 23 años ahora. Entonces resulta que tu mamá te tuvo muy joven Y y repetimos. vos también te apuntaste bastante joven. Repetimos en esa misma etapa, sí, de juventud, padre joven, y mi hijo estudia acá en la Universidad Nacional ahora, en la Escuela de Administración, y él sí salió mucho más artista con la guitarra y todo su tema de música. Yo no concluí en el Castella, terminé en mi secundaria en San José, en el Liceo Roberto Arenas Mesén, pero fue que nos mudamos, nos fuimos hacia San José, hacia los barrios del sur, allá en Atillo, y hice un cambio de vida, pero mi hijo sí tiene, digamos, todavía más esa vocación de artista y tocan sus chivos y andan con Porque sucede una cosa muy curiosa con algunos colegios que son muy emblemáticos, como que una señora que estudió en el Señoritas quiere que sus hijas vayan al Señoritas, y los que estudiaron en el liceo, que sus hijos vayan al liceo. Los maristas son típicos, quieren que vayan a que los que estudian en el Claretianos quieren que sus hijos vayan al Claretiano, y con el Castella no es la excepción. Los graduados del Castella usualmente es el tipo de formación integral que es bien interesante que tiene el Castella, atrae mucho a que los padres también gusten de que sus hijos vayan allá. Era muy lindo llegar y ver a los profesores que en algún momento me dieron clases a mí, después mi hijo en clases con ellos. Entonces me sentía en un ambiente bastante agradable cuando él iba a la escuela y en la secundaria. Y eso que usted comenta es cierto, ¿verdad? Uno tiene un arraigo y una identidad que lo marca. Y si es en positivo, como en el caso de un colegio artístico, creo que para los hijos de uno, que tuvimos la oportunidad de estar ahí, también. ¿Verdad? ¿Y en qué momento es que das el giro a estudiar una carrera como geografía? Porque te vas de las artes, y bien es cierto, la geografía es en parte arte, pero es mucha ciencia. De hecho, es una ciencia muy exacta. ¿En qué momento haces ese giro? Sí, es algo curioso porque mi madre en parte de su tiempo viajaba y me traía revistas de lo que es la National Geographic. Hoy en día son revistas muy conocidas, ¿verdad? Claro, claro. Pero eran revistas que me las traía y a mí me encantaba. ¿Y tu mamá qué profesión era? Mi mamá estudiaba economía, Ok. en la UACA y trabajaba en eventos con el Sheraton, Herradura y Otros algunas sí. empresas de estas fuera, entonces tenía que viajar en esa época a los Estados Y Unidos. vos que te entusiasmaste con el tema de la geografía global o Claro, era muy, después cuando uno entra a la universidad se da cuenta, pero era muy de la muy fotografía, intuitivo, de la claro. parte esta, de la belleza escénica de los mundos, que en una revista como estas de la National Geographic ofrece. Y eso está muy distante de lo que es la geografía. Claro, pero esa era tu versión de lo que el paisaje geográfico era en el mundo, Ese ¿verdad? era mi imaginario. Claro. Ese era mi imaginario sobre la geografía. Y también las enciclopedias. En la casa compraban muchas enciclopedias, en aquel tiempo algo muy normal, ¿verdad? Y ponerse a leer de personajes y de temas era como lo que a mí me gustaba. Cuando voy a entrar a la universidad y tengo 6 opciones para escoger, en la Universidad de Costa Rica es la posibilidad, llego y digo, bueno,
geografía, geología, agronomía, topografía, periodismo y economía. Esas fueron las 6 opciones. Y por circunstancias de la vida voy a hacer el ingreso y una fecha por ahí se me pasó. Yo estaba todavía, digamos, en muchas cosas, iba a ser padre, estaba ya haciendo, entonces estaba un poco enredado. Y se me pasó la fecha para hacer un trámite. Y en la misma Universidad de Costa Rica me dice, mira, en la Universidad Nacional hay geografía, tienen una escuela de geografía. Usted puede irse para allá, deja congelado aquí, porque ya ganó el examen de admisión y todo, y después puede volver, y hace generales también. Claro, claro. Y me vine un viernes a la 1 de la tarde, el último día cerraba, ahora ya dejé ya el proceso, y me atendió la asistente administrativa, Roselena Méndez, una muy bella persona. ¿Todavía trabaja con nosotros? No, ya se nos pensionó. Bueno, ya le mandamos un saludo cordial si nos ve. Claro, a Rosita, y me dice, mira, usted para entrar aquí lo que ocupa es llenar esta boleta a registro allá al frente. Eso es todo. Y después le vamos a avisar la fecha para el inicio de elecciones. Claro. Y llegué, lo hice y me quedé. Nunca me fui. ¿Y nunca te fuiste de que solo saliste a estudiar? Pues sí, estuve estudiando ya cuando hice mi carrera, Tu bachillerato. el bachillerato. ¿Qué época estamos hablando? En el 95 ingresé yo a la Universidad Nacional. Ok. Y yo era muy inquieto, muy inquieto. En ese tiempo jugaba fútbol, jugaba en el Cartaginés. Sigue siendo muy inquieto por lo que yo puedo ver, ¿verdad? Pues cuesta a veces quedarse uno quedito, ¿verdad? Y jugaba fútbol en el Cartaginés, en las ligas menores, y me tocaba ir a entrenar a Cartago y viajar a Heredia, desde San José. Entonces eran como 2 lugares, ¿verdad? Sí. Al inverso. Luego, por una lesión y por estrategia, me quedé solo en la U, con la selección de fútbol de la U, porque tenía beca y bueno, eso me ayudaba a tener más pertenencia. Pero ingresé a Relaciones Internacionales, por la carrera de RI, donde en el 97 me tocó hacer todo lo que fue el Proceso de admisión. de ingreso, ¿verdad? A la carrera, con los cursos rigurosos que daba don Roberto de la Osa Thompson, que era Claro. digamos, el que daba el de introducción a RI. Ya pensionado ahí también. Usualmente nos mira en la radio, así es que le Un gran mandamos saludo, también un saludo. a don Roberto, sí. Y pues ingreso a RI, hago 3 años de carrera, pero también no quedé muy a gusto porque creí que el tema de la geografía y las RI tenían una buena combinación. Pero nuestro enfoque de geografía es en ordenamiento del territorio, que es una geografía aplicada, Claro. geografía positivista y más aplicada. Y es un problema de la estructura del aparato del Estado. Y volví a hacer examen de admisión para la UCR y ingresé a la carrera de Administración Pública en el año 2000. ¿En serio no se queda quieto usted? y pues estuve por ahí tratando, llegué hasta también un 3er nivel porque en eso ya inicié la licenciatura y terminé la tesis que estaba trabajando en el 2001 y ingresé a mis estudios de maestría en la Universidad Estatal a Distancia, donde me gustó el sistema, pero también tenía que trabajar y tenía una posibilidad, digamos, real de ingresar al mercado laboral y estuve viendo opciones. Aquí en el SIMPE me gustaba, por ejemplo, las opciones que habían, pero la UNED me daba una facilidad que no tenía, que era poder llevar a distancia parte de los estudios y poder trabajar, ¿verdad? Poder trabajar también. Y ingresé a trabajar a lo que era un proyecto de rango internacional, que era el proyecto PRUGAN, proyecto regional urbano de la gran área metropolitana, donde desde el 2002 iniciamos con la solicitud de los fondos a la Unión Europea, Claro. fondos no reembolsables, y hasta el año 2010 estuve por ahí, pues Antes con de que lo engavetaran. antes de que lo engavetaran, justamente porque en abril, en esta época, ahora estaba recordando, hace 8 años, nos dieron el golpe, el knockout, golpe de gracia. el golpe de gracia porque iba a haber cambio de gobierno y en ese momento la ministra nos corrió, la ministra de Vivienda, doña Clara Sommer, llega y nos desecha porque no queríamos en el proyecto que se utilizaran los estudios, que la universidad participó, Claro, toda la claro. academia nacional, internacional, para legitimar algo que era un anillo de contención urbana en ampliarlo 200 metros, que eso era algo que no tiene asidero científico técnico. Pero ellos hicieron un decreto donde ampliaban el anillo de contención
sustentando que el PRUGAM decía que eso se podía hacer, lo cual no era cierto. Y en los medios, bueno, nos opusimos abiertamente y en la sala constitucional, pero nos dejaron fuera. ¿Cuál fue el alegrón? Que llega el vicepresidente electo, don Alfio Piva, ¿verdad? También un buen conocido nuestro acá en la universidad, y llega a la vicepresidencia y nos dice que eso hay que retomarlo, hay que continuar. Pero ya cuando toma el poder, en 3 semanas, ¿verdad? La ministra de Vivienda nueva y un grupo detrás de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, le asesoraron y le dijeron que no, que en realidad mejor el PRUGAM quedara en archivo y hicieran otro nuevo. Claro. Pero más allá de toda esa experiencia, digamos, entonces vos ingresás a la Universidad Nacional a trabajar a más o menos ¿a qué época? Sí, en el año 2002 estoy iniciando ya el estrenar mi título profesional de licenciado. Okay. Y me contactan para apoyar en un curso en la escuela. Se pensiona uno de los que fue mi tutor, Luis Carlos Alfaro Rodríguez, y al pensionarse él, queda espacio claro. para un curso en el área donde nosotros habíamos hecho la tesis. Y entonces estoy fuera en el Ministerio de la Vivienda con el proyecto de PRUGAM. Y, claro. Y paralelamente en la universidad. Estaba apegado a la universidad con un cursito que me daban por ciclo electivo. En aquel momento se había pasado a trimestres. Así es, recuerdo muy bien, doña Sonia Marta Mora. Fue todo un vericueto para los que estábamos y 2 o 3 años después se volvió otra vez a los semestres porque el experimento no funcionó. Cuestiones que yo creo que tienen que ocurrir de una u otra manera en la vida de uno o en la vida de la academia para darse cuenta de que a veces no todo cambio es bueno, pero a veces hay que hacer el experimento, aunque uno esperaría que no haya que llegar a semejantes experimentos, pero bueno, son cosas que ocurren. Hablábamos hace un rato, y yo creo que con esto podemos cerrar esta parte de la entrevista. Hablábamos antes de comenzar, vos decías, yo me vine a trabajar a la UNA, yo estudié en la UNA, me vine a trabajar en la UNA a pesar de que estudiaste en la UCR y en la UNED, pero te viniste a trabajar en la UNA y sentís un tremendo arraigo por la UNA. Es que la UNA marca, tiene un no sé qué, yo creo que es como de la novia que uno se enamora para toda la vida. ¿Qué sentís vos o cuál es tu sentimiento con respecto a la Universidad Nacional prácticamente 20 años después de haber comenzado a trabajar en ella? Sí, es muy fuerte y de veras que el proceso de formación humanista que los que somos sello UNA tenemos, nos diferencia, ¿verdad? Me pude comparar con la Universidad de Costa Rica en mis años de estudio, también con la UNED, y en el TEC hice un posgrado después, pero eran lugares muy impersonales. En la Universidad Nacional y en geografía, por lo menos en nuestra escuela, éramos muy arraigados por el tema de las giras, el tema de muchos de nuestros compañeros vienen de zona rural a estudiar. Yo no, yo era del centro, yo era urbano acá, entonces yo era el que viajaba. Pero aprendiste de los que venían, ¿cómo se llama? Y hacían sus primeros pasos en la educación superior. Claro, y tal vez algunos donde éramos la primera generación que accedíamos a la educación universitaria, ¿verdad? Porque las generaciones anteriores no habían tenido, digamos, posibilidad. Yo quisiera que pasáramos a la segunda parte porque me gustaría hablar con Francisco de cómo pasa, porque en su generación pasan muchas cosas en la geografía y en la ciencia, digamos, detrás de la geografía, pero quisiera que tal vez hiciéramos el corte en este momento con una canción y qué tenemos preparado para hoy como canción de primer corte. Bueno, como les decía, tenemos de invitados al Mal País, pues todas las canciones, cuando digo estas cosas me pongo como que se me eriza un poquito la piel, pero en la voz de Fidel Gamboa, que de Dios goce, como un pájaro.
pájaro en la mañana. Como un pájaro en la mañana que sacude el viento. Voy llegando en la distancia como un pájaro, como la primera luz del mes de enero. Como un árbol apretado contra el cielo. Como un árbol apretado contra el cielo más azul de todos los cielos. Olvidado en el horizonte viejo, como un árbol, como el canto de los ríos y el silencio. Entonces fue que fui de nuevo un huila correteando en los potreros. Loco y descamisado me perdí en un verano de caminos polvorientos. Sé que tal vez ya no recordarás. Continuamos con su programa Reflexiones Radio desde el Centro Internacional de Política Económica, desde la Sala Holanda, para ser más exactos. Tomándonos un cafecito esta tarde. Tomándonos un cafecito de la Universidad Nacional, Café Gourmet, 100% puro, producido en la finca Santa Lucía, y que lo pueden conseguir en la fundación de la Universidad Nacional. Es un café bastante aromático, sabroso, con ese acidito que tienen los cafés de calidad. De Barba de Heredia, De casi Barba de nada. Heredia, la finca Santa Lucía de Barba de Heredia. Continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, con Francisco Rodríguez, académico de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. Y bueno, vamos a comenzar a hablar del tema que nos trae acá hoy. Yo no sé cuánto fue ese proceso, pero probablemente lo has vivido en los últimos años. Vos entraste a la carrera y entra toda una revolución en las tecnologías de información en general en el mundo académico, pero yo diría que es diametralmente otra cosa cuando se empiezan a usar técnicas satelitales, nuevos mecanismos de medición, digamos, del territorio, nuevas formas de entender el territorio, inclusive en la planificación territorial, ya no por estructura política, sino por cuencas. Es decir, vivís ese mundo, digamos, del siglo XXI, que probablemente ha impactado muchísimo y que hace un antes y un después en tus profesores, ¿verdad? Seguramente los que estaban actualizados en la tecnología del siglo XXI, los nuevos sistemas de información geográfica, de las que sé que ha sido profesor y director de una maestría, etcétera. Quisiera que nos contaras un poquito para un estudiante de geografía potencial o para un costarricense que desconoce qué es la geografía y qué es lo que se da en la Universidad Nacional en particular, que nos contaras un poquito de eso para empezar a hablar del tema. Sí, claro, esto que ustedes hacen la reflexión del cambio tecnológico y de los nativos o los que somos migrantes, ¿verdad? Hace dentro de la geografía una marcada diferencia. De hecho, el plan de estudio de la carrera de geografía en el año 95 se modifica hacia la geografía en ordenamiento del territorio, escapándonos un poquito de aquella idea clásica de la geografía descriptiva y de los mapas y de la historia que normalmente se asocia a la secundaria. Luego de ese cambio, también las tecnologías dan un salto, ¿verdad?, en gran medida, que para la geografía, lo que son los sensores remotos, Los drones y todas estas cosas que satélites, toda la parte de la tecnología digital, celular, que hoy en día se tiene, es impensable haber tenido eso en los 90s. Claro. Sí, yo me acuerdo, por cierto, saludamos a Tony Solano, compañero de trabajo de Francisco, conocido, buen amigo mío.
que coincidimos con estudios doctorales en Holanda. Hace 20 años exactamente estábamos tomándonos un café o tal vez algo La primavera ahí más en amarilloso que Ámsterdam. un café, disfrutando de una primavera como la que tienen ahorita con lluvia y como 5 grados centígrados. Resulta que se hablaba de una serie de cosas que definitivamente antes era, digamos, por ejemplo, un GPS para mí fue toda una tecnología. El cuento del GPS, el GPS más moderno de aquel momento, disponible para todo el mundo, tenía un error como de 15 metros. Así es. Tenía un error como de 15 metros, lo cual era un problema porque si se iba a hacer catastro, de ahí se metía uno en la finca del vecino, ¿ah? Sí, bueno, seguramente a mi abuelo no le hubiera hecho mayor problema, porque recuerdo que vendía la finca un poco por, ¿verdad? Más o menos, mira. De un palo al otro. De un palo al otro, ¿verdad? Y llegando al río, ¿ah? Sí, Y pero- a la pregunta es dónde estaba el río, veamos, la orilla del río, entonces ahí podían haber 15, 20 metros de diferencia. poquito más, dependiendo de si llovía mucho. Pero resulta que hoy día andamos en el celular GPS que se equivocan 3 metros. Así es. ¿Verdad? Así es. Ni qué decir de los que usan los expertos, que son casi Son exactos. precisos, precisos. ¿Verdad? Entonces, definitivamente eso es un cambio enorme. Las fotos, hoy cualquiera entra a Google Earth y ve fotos aéreas y qué sé yo qué. Y entonces, Y todo este esfuerzo que hicieron, digamos, de mapeo, de contenido, por ejemplo, con los proyectos de GAN, que ya estamos hablando del principio de esta época, de este siglo. De este siglo. Sí. Todo ese mapeo que involucra ya no solamente el tema geográfico, la geografía espacial, sino las personas en el territorio y el impacto que tienen. Es decir, hay todo un cambio porque las bases de datos de hoy en día son una maravilla comparado con lo que sería, digamos, andar a pie, para decirlo al estilo griego, los que somos de Grecia, y caminar a pie de los años 90, digamos. No, en geografía. el salto fue en esa misma línea que ustedes argumentan y que vivimos nosotros, ¿verdad? Aquí mismo en la universidad, de pasar de tener un correo electrónico que era casi difícil, de poder ir a solicitarlo a la biblioteca con un login y todo, los que éramos asistentes, para poder tener acceso a él y tener acceso a internet, ¿verdad? A pasar a donde en cada laboratorio hay equipo para los 20 estudiantes, independiente, con servidores, con la posibilidad de trabajar en redes, Claro. ¿verdad? Con profesores de fuera del país. Nos llevó a nosotros, eso sí, en asocio con la Escuela de Geografía de la UCR, a fundar el programa de maestría. El maestría de SIC y teledetección. Nos unimos las dos escuelas de geografía del país. Somos muy pequeños como país para ponernos a dividirnos. a dividirnos. Eso es una gran frase hoy en día también. Y existía una zanja muy grande porque muchos de nuestros profesores estudiaron allá, Claro. y eran compañeros de los de allá, pero no se podían ver. No se podían sentar en una mesa a dialogar y con las Y nuevas menos trabajar generaciones. juntos. Bueno, menos trabajar juntos, ¿verdad? Porque se armaba la de San Quintín ahí. Y con unas nuevas generaciones y un enfoque tecnológico amarrado a la parte tecnológica, fundamos una maestría que hoy en día ya va por la 6ª generación. Tenemos 6 promociones y me tocó dirigirla desde el 2008, pero desde el 2005 hasta el 2008 fue todo lo que CONARE nos pide para elaborar un programa de posgrado y conjunto. Entonces fue una bonita misión y también alrededor de la tecnología lograr sentar a los colegas de la Universidad de Costa Rica y nuestros colegas de la Universidad Nacional fue una misión bastante ruda al inicio, pero eso se la logra tenemos. básicamente en el marco de lo que llamamos los proyectos del Fondo del Sistema de CONARE, los proyectos de colaboración entre las 4. En algún momento podrían ser 2 o 3 universidades, pero esta maestría logra integrar profesionales de varias universidades y algo muy rico, logra que seguramente estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional se mezclen ya en su nivel de maestría. Así es. Y de fuera del país hemos tenido también estudiantes que han venido y que optan porque a nivel regional un posgrado en SIG y teledetección no son muchos los que hay.
Entonces hemos tenido estudiantes de SIG Argentina, es Sistemas de Información Geográfica. geográfica y teledetección. Sí. Esa es Contanos nuestra- un poquito para nuestros radioescuchas y para los que nos ven a través del Facebook Live, ¿qué es teledetección? Porque es un término que tal vez nosotros podamos entender, pero quizás los que están detrás. Yo no entiendo, no te preocupes, chaval. No, la teledetección es el área del conocimiento que a través de instrumentos nos permite considerar el terreno, el territorio, la tierra, ¿verdad? De una forma que permite mapear, medir, contabilizar cómo es la cobertura boscosa, las vías, todas las temáticas que uno podría tener en la cartografía, pero que históricamente se hacían a través de fotografías aéreas. Las fotos aéreas eran con los que nos servían para hacer los mapas. Luego de tener ya la de teledetección como un área mucho más desarrollada y que los grupos militares le dan apertura para que la sociedad civil las podamos utilizar, porque esa tecnología existía desde hace 50 años, ¿verdad? Pero hoy en día poder comprar una imagen de satélite a través de un sistema ahí de pago por internet es sencillísimo. Usted da las coordenadas y dice, y con la imagen usted puede sacar, ahora sí, cuántas hectáreas de café tenemos, cuántas hectáreas de bosque, el terreno de la universidad. ¿Cuánto hay de carreteras? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la vivienda o Las áreas urbanas, las cómo áreas crecen en el tiempo, Exacto. monitorearla, la expansión. Entonces, la teledetección es esa área del conocimiento que nos ayuda al manejo de las imágenes, el procesamiento y obtener resultados medibles. Ahora, ¿cuál podría ser, así, digamos, de una manera más o menos general, el principal impacto que ha tenido esta maestría de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en la ciencia geográfica del país? ¿Cuál ha sido la contribución principal? Sí, algunos colegas nos han criticado porque quisieran una geografía más académica y en el sentido bonito aquel de la filosofía de la geografía. Eso está bien, para nosotros en la universidad nos encanta, pero para las necesidades del mercado, las empresas, las fuentes de ingreso y los profesionales, Las fuentes de empleo, digamos. claro, el tema de la geografía medible, aplicable, es lo que más abre la oportunidad para los profesionales. Los sistemas de información geográfica y la teledetección no son exclusivos de la geografía. En eso, digamos, no podemos arrojarnos el hecho de decir los geógrafos somos los únicos. No, ahí están los topógrafos, los veterinarios, los geodestas. Hay un montón de áreas del conocimiento, pero lo que sí logramos nosotros posicionar, que fue el posgrado, El valor agregado. es un valor agregado. Y muchos de los académicos que comparten con nosotros también vienen de otras áreas del conocimiento. Claro. La informática, las TICs, ¿verdad? Son fundamentales. La gerencia de proyectos, el posicionar un profesional que sepa de proyectos en SIC. Esa ha sido nuestra principal misión y aporte. Para darles un dato, nuestros profesionales graduados, tenemos un 97% de empleo en lo que estudiaron, de la maestría. Pero además de eso hay un 75% que son de nuestros graduados en puestos de gerencia, de jefatura, de dirección de proyectos. Pasaron de la dinámica única de la carpintería, le llamamos nosotros, Así es. de digitalizar y hacer Ese el era el mapa. peón raso, para decirlo en buen tico. Así es, a pasar a dirigir proyectos. Y en instituciones claves como el Instituto Geográfico Nacional, las municipalidades, que Claro. son, ¿verdad?, de suma importancia para la gobernanza en este país, y las universidades también. Hemos tenido un aporte hacia académicos que hoy en día están en las 4 universidades del TEC, de la UNA, incluso de la UTN. Recientemente ahora vamos a De tener... las 5 universidades. De la quinta, sí, de la UTN, sí, de las 5. Vamos a tener ahora 2 graduados nuestros que son académicos, uno en Guanacaste y otro en la sede de Alajuela. Bueno, es bien interesante esto porque definitivamente las áreas de aplicación de los sistemas de información geográfica y teledetección, yo soy epidemiólogo y en epidemiología utilizamos sistemas de información geográfica a diario. Todos los días. La explicación de los fenómenos, de cómo se distribuye un evento y cuál es la ruta que sigue y cuáles son los factores geográficos involucrados y todo eso. Hay expertos epidemiólogos en diseños de modelos, inclusive modelos predictivos y todo eso que utilizan sistemas de información geográfica y teledetección.
que son maravillosos. Entonces es un área muy amplia de utilidad. Pero me gusta mucho, Francisco, esto que vos decís, que quizás algunos critican, de que nos salimos de la parte filosófica de la geografía y nos vamos a la parte más aplicada, porque yo creo y siempre he creído, y siempre ha sido parte de mi discurso, que nosotros como universidad tenemos que ofrecer alternativas de alta aplicación en el mundo real, en el mundo del día a día, porque las respuestas la gente las necesita para su vivir. La filosofía es muy buena y no la critico, porque es importante hacer academia y qué sé yo qué, pero eso puede quedar para quienes estamos dentro de la universidad. Quienes están en la calle necesitan algo más aplicado. Completamente de acuerdo, ¿Cierto? completamente de acuerdo. Y en realidad esa misión nuestra es de posicionar también el tema de las tecnologías con aplicación para resolver problemas. Claro. ¿Verdad? Los problemas del desarrollo, no es solamente por un fin en sí mismo, ¿verdad? Es ser más profundo en la programación o en el GPS, tiene que servir para algo. A la persona que está allá, el finquero, o a los urbanizadores, o a la CETENA, o al ICE, o al desarrollo nacional. No puede quedarse solamente en que Ahora, sea conocimiento estéril. Y en esa dinámica de gestión del territorio, digamos, mencionabas un tema que yo creo que a todos nos llama la atención, nos ocupa, nos preocupa, que es el tema municipal. Por muchos años las municipalidades, digamos, gestionaron el territorio muy rudimentariamente, para decirlo así. Hoy ya vemos una línea de avanzada en las municipalidades, por lo menos del área metropolitana, en materia de redefinición de espacios públicos. Recientemente vimos los conflictos alrededor de la municipalidad de Curridabat y el de defender, por ejemplo, el espacio de las aceras. Muy recientemente el tema de la ciclovía y la ubicación, digamos, de los flujos de movilidad de las personas en las ciudades. Es decir, gestiones del territorio, en este caso más urbano, pero también en municipalidades el tema del territorio y de los distintos usos de ese territorio es un tema fundamental. El tema del agua y la planificación por cuencas. Es decir, todo lo que es gestión del territorio, hay todo un desarrollo que requiere muchísimo de este instrumento geográfico, y también requiere muchísimo de una filosofía buena. Digamos, cuando a mí me hablan de que la filosofía es equivocada, yo digo, siempre la filosofía tiene un propósito, siempre que la filosofía esté asociada a una idea de desarrollo y a una opción, digamos, de carácter digamos, concreta, yo no le veo nada de malo que tengamos una discusión filosófica. ¿Cuán importante es esto en la formación de los estudiantes de geografía y particularmente en los que llevan la maestría? Sí, es fundamental tener principios éticos que orienten el accionar profesional, independientemente de la disciplina que sea. Eso la Universidad Nacional, igual los colegas de la UCR, lo tenemos muy claro, los principios humanistas, pero después el poder hacer uso de la tecnología para el desarrollo tiene que tener también un principio de formación tecnológica, técnica, científica, pero con esa orientación ética. No deberíamos de perder ese norte. Nuestros graduados tienen un potencial muy fuerte para lo que es la gestión local, la gestión de los gobiernos, del gobierno central o de los gobiernos locales, pero también desde el ámbito privado. Muchos de nuestros profesionales están también metidos en las consultorías de desarrollo, trámites ante CETENA, SENARA, en las instituciones. Y cuando uno llega y habla con los colegas, se da cuenta de que el sello UNA también de ese otro lado, ¿verdad? Permea, porque hay una visión donde no solamente es el desarrollo por sí mismo y el trámite a cuesta de lo que sea, sino también de apoyar a las comunidades y con un principio, por ejemplo, como el recurso hídrico, como el tema de los pueblos locales. Una ética ambiental, una ética de... Y lo vemos porque le estamos dando seguimiento a nuestros graduados y tratamos de reunirnos con ellos cada cierto tiempo para ver un poco en qué dinámicas están y hacer conversatorios que nos permiten decir, bueno, nuestro plan de estudio puede reformularse, puede renovarse, puede mejorarse,
pero el enfoque que tratamos de inculcar es muy positivo. El ADN humanista que tenemos en la Universidad Nacional de alguna manera todavía permea la formación a futuro. Yo quería hacerte una pregunta, una última pregunta por lo menos de mi parte, y es ¿hacia dónde va la geografía y las ciencias geográficas? ¿Cuáles son las líneas nuevas de trabajo? Porque para un profesional como vos, que has estado, que estuviste trabajando interinamente por muchos años, recuerdo tus luchas al interno de la universidad, ¿cuál es la agenda de futuro? Tenemos una bonita encrucijada. Por un lado, la tecnología y las nuevas formas de conocimiento, hay que también tener un planteamiento ante ellas. No podemos dejarnos ir porque todo lo tecnológico es bueno, ¿verdad? Y la geografía, en este caso, podría diluirse. De por sí, a nosotros en geografía, muchas otras disciplinas nos critican porque dicen que tenemos un amplio conocimiento de muchos temas, pero un nivel de profundidad muy poco, ¿verdad? Esa es una crítica que en otras áreas de las escuelas de pensamiento nos hacen. Los geógrafos somos muy vastos en conocimiento, pero poco profundos. Y con el tema de la tecnología podría ser que nos impacte también y nos diluya más, ¿verdad? Porque nosotros no somos informáticos, no somos especialistas en programación, no somos técnicos en la parte de redes. Sin embargo, si no sabemos de eso hoy en día y si no lo manejamos, nos es muy difícil, porque cada vez más nuestros perfiles profesionales que salen al campo a buscar trabajo y en las empresas demandan eso, ¿verdad? Pero tener entonces un especialista en SIC o un especialista en geografía nos hace como en una dialéctica, ¿verdad? La geografía clásica, la geografía descriptiva, la geografía positivista, la geografía radical, la epistemología de la geografía, todas estas áreas nuestras en la universidad no pueden diluirse, no podemos perder esa raíz, porque si no nos volveríamos un INA, les digo yo a veces a mis compañeros, nos volvemos una instancia formadora de técnicos, de mano de obra, maquila, ¿verdad? Y entonces no tendríamos cabida en una universidad. Sí, yo creo que esa es una bonita discusión que yo creo que hay que dar en la academia porque En casi todas las disciplinas. en realidad todas las disciplinas, porque si no, vamos a ver, hasta en carreras tan particulares como la economía, podríamos tener técnicos economistas, O ¿verdad? podríamos tener ingenieros veterinarios, ¿verdad? Podríamos tener técnicos veterinarios que en realidad no vayamos más allá de la parte técnica. Yo veo en los profesionales en geografía, más o menos nos pasa mucho como le pasa a los epidemiólogos. Los epidemiólogos somos, vamos a ver, prestamos un servicio a otras disciplinas para la interpretación de los eventos, que vamos a ver, el geógrafo le sirve muy bien al planificador, le sirve muy bien al investigador en salud, le sirve muy bien al economista, le sirve porque ofrece un servicio, ¿verdad? Que es de altísima utilidad, pero no es cuestión de decirle, mira, hazme un mapita, porque hay mucho detalle técnico por detrás, que si nosotros, vamos a ver, técnico científico por detrás, que si nos quedamos nada más en que haceme el mapita, en realidad yo podría estar como epidemiólogo, como profesional en salud, como planificador, como economista, podría estar incurriendo en un gran error si el profesional en geografía en realidad no me lleva a entender bien todo y a explicar todo eso que está ocurriendo por detrás. Yo, en realidad, lamentablemente, Se nos fue el tiempo, no me digas. veo el reloj y ya ya nos están sonando las campanas de que se nos acaba el programa y cada vez es más increíble lo rápido que el tiempo pasa. Pues, no me queda otra cosa más que agradecerte, Francisco, por varias razones. Una, por estar acá, por sacar de tu tiempo. Gracias a ustedes. Para venir a compartir con nosotros. Otra, por mostrarnos esa parte de
Vamos a ver, esa parte de un profesional joven que a pesar de su juventud ha logrado tantas cosas de servicio a la Universidad Nacional y desde la Universidad Nacional hasta la comunidad nacional. Y invitarte a que sigas siempre con esa inquietud que te ha marcado, ¿verdad? De estar en una carrera y pasar a otra y pasar a otra. Yo creo que andar por 3 o 4 carreras de alguna manera te ha forjado esa visión múltiple, ese multitasking que dicen ahora que probablemente tenés para la gestión de esta maestría y otros proyectos que tenés. Entonces, pues agradecerte de nuevo. Yo creo que, como siempre, Leiner, nos ponemos una flor en el ojal con los invitados que tenemos y si querés te dejo para que cerres el programa. No, agradecerle muchísimo a Francisco por la oportunidad de verdad conocer un poquito y permitirle a los radioescuchas y a los que nos miran a través del Facebook conocer un poquito ese ámbito que algunas veces desconocemos, ¿verdad? De las profesiones y de las áreas que tiene la Universidad Nacional. Yo diría que para muchos profesionales esta es una gran opción, la oportunidad de, después de haber estudiado una carrera en una disciplina, acercarse a los sistemas de información y al impacto que puede tener en la trayectoria profesional. Y por otro lado, también agradecerle a los geógrafos, que son de esos profesionales que están ahí, digamos, en la universidad, calladitos, que hacen su trabajo. Nuestra escuela de geografía está en una de las facultades, digamos, de mayor valía que tiene la Universidad Nacional, que es la Facultad de Tierra y Mar, que han hecho un gran esfuerzo por incorporar la tecnología. Ha sido, además, Francisco, un enorme luchador por los compañeros interinos que están en la Universidad Nacional. Sé que además forma parte del sindicato y tiene una trayectoria, digamos, de defensa de los derechos laborales y de los derechos de los compañeros. Así es que yo creo que no cabríamos en 3, 4 programas para poder conversar con Francisco. Dejamos el cafecito a media tinta para la siguiente vez, Francisco. Esperamos que sea muy pronto. Y agradecerte por estar en Reflexiones y agradecerles a los que nos acompañan esta tarde. De nuevo las disculpas por mi voz. Y Francisco, nosotros siempre cerramos con una canción y hoy teníamos de invitado de verdad que a un grupo estrella. ¿Con quién cerramos hoy? Mira, cerramos con una canción, la más a propósito de este mes y para este tiempo. Vamos a cerrar con una canción que a más de uno lo va a poner muy nostálgico, alguna lagrimilla se le vendrá. A mí usualmente se me hace un nudo en la garganta cuando escucho esta canción por razones muy personales que tal vez otro día les cuente, pero vamos a escuchar Abril. Pienso en abril, en la sencilla contradicción, brilla la lluvia con el sol en un pacto, un instante, un tiempo más. Pienso después cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón. Unos meses atrás, ¿a dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más.
Dame paz, dame muerte o la vida, o un tiempo más. Estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, o un tiempo más. Nuestro tiempo se agotó, pero no nuestras reflexiones. Le invitamos a compartir con nosotros en nuestro próximo espacio los lunes de 3 a 4 de la tarde. Por supuesto aquí, en Radio Surquí, en la dirección www.radiosurquí.com. Hasta la próxima.